Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a ver en este video el examen de admisión 2023-1 de San Marcos, tomado el domingo 16 de octubre del año 2022. Para este video, nosotros trabajaremos el curso de álgebra, el cual consta de 4 preguntas, como pueden ver acá. En este caso, nos hablan de un reservorio de agua sin tapa, que tiene la forma de un paralelepípedo rectangular. Eso quiere decir que es una caja. Un paralelepípedo rectangular es una caja rectangular, nada más. Aquí ya la tengo dibujada. Y dice que este paralelepípedo no tiene tapa, así que imagínense que la parte superior no existe. Además nos mencionan de que este sólido tiene 200 metros cúbicos de capacidad, es decir, su volumen es igual a 200 metros cúbicos. Nos hablan de que para construir su base y sus paredes se gastó una cantidad de dinero por cada una, en este caso 80 soles por la base y 40 soles por cada metro cuadrado de las paredes. Finalmente nos están pidiendo calcular el costo total de construcción en función de las dimensiones X y Y de su base. Es decir, aquí en la base de este paralelepípedo tendremos a X como el largo y a Y como el ancho. Como el volumen es de 200 metros cúbicos, nosotros sabemos que en un paralelepípedo el volumen equivale a la multiplicación de sus dimensiones. En este caso, X sería el largo, Y el ancho y nos faltaría la altura, que vendría a ser este H de acá. ¿A cuánto equivaldrá esa altura? Pues nosotros sabemos por dato de que el volumen equivale a 200 y por lo tanto despejando H sabemos que 200 entre XY va a ser igual a H. Esta altura nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Nosotros vemos que tenemos paredes y para calcular su área necesitamos tanto la base como la altura. Y gracias a H, que lo hemos despejado, ya tenemos esa altura. Por lo tanto, empecemos a calcular. Vamos a poner paredes pequeñas, ¿ya? Las pequeñas, el área va a ser igual a Y por H. Sin embargo, ese H ya sabemos que es 200 entre XY. Y por lo tanto, eso va a ser igual a 200 entre X. Pero no olvidemos de que tenemos dos paredes, así que a todo lo vamos a multiplicar por 2. Ahí está. Lo voy a dejar así por el momento. De forma similar las paredes grandes. En este caso ya no tenemos 2 por YH, sino que sería 2 por XH, porque nosotros tenemos que multiplicar justamente esto de acá. Así que sería 2 por XH. Ya sabemos que H es 200 entre XY, lo tenemos acá. Y X con X se va y acá te va a quedar 2 por 200 entre Y. Y listo. Rápidamente tenemos el área de esas dos, tanto las paredes pequeñas como las grandes. Lo único que falta es calcular el área de la base. Y eso es rapidísimo, porque la base, como nos damos cuenta, es un rectángulo. Y el área de un rectángulo es la multiplicación de sus lados. Y ahí lo tenemos, X por Y. Básicamente ya acabamos el problema, porque lo que nos piden calcular es el costo total. Y para calcular ese costo tenemos que multiplicar la cantidad de metros cuadrados por el valor de cada metro cuadrado. En este caso, para las paredes, el metro cuadrado según el problema equivale a 40 soles. Así que vamos a multiplicar 40 por esto de acá, más esto de acá, porque las paredes pequeñas y las paredes grandes tienen el mismo costo. Ambas son paredes. Y a esto le voy a multiplicar 80 soles de X por Y. Porque 80 soles es lo que vale el metro cuadrado de la base. Y la base es X por Y. Si nosotros podemos... Ahora, como acá tenemos 2 y 2, estos dos lo vamos a factorizar. Cosa que sale a multiplicar pero afuera. De esa manera. Y 40 por 2 es 80. Hago eso porque nos damos cuenta que el 80 se puede sacar, se puede factorizar y adentro quedaría lo siguiente. Como podemos ver, el costo total de construir este reservorio sin tapa en función de las dimensiones X y Y vendría a ser esto de acá. Y así hemos terminado el primer problema. Acá tenemos un problema de polinomios. Nos piden calcular la edad de Juan y nos dicen lo siguiente. El valor numérico de esta, es decir, de su edad,
coincide con el triple de la suma de los coeficientes de los factores primos en zx de un polinomio de grado 3, cuyo término independiente es 12 y la suma de sus coeficientes es menos 12. Además, menos 3 y 2 son raíces simples del polinomio. Suena bastante complicado, pero tenemos que ir sacando dato por dato e ir armando las cosas. Para empezar, podemos ver que hablan del término independiente. Recordemos que el término independiente de un polinomio es el polinomio evaluado en 0. Así que p de 0 va a ser igual a 12. También nos habla de la suma de coeficientes y la suma de coeficientes es p de 1, que vale menos 12. Nunca se olviden de estos dos valores importantes. Término independiente, suma de coeficientes. Además nos habla de raíces simples. ¿Y qué son raíces simples? Bueno, básicamente son raíces que aparecen una sola vez. ¿Cómo es eso? Miren, si nosotros ponemos la ecuación siguiente, x menos 1 al cuadrado es igual a 0, esta ecuación, como es de grado 2, tiene dos soluciones. Y nos damos cuenta de que la solución es x igual a 1, pero es una raíz doble, o sea, multiplicidad 2. En pocas palabras, es una raíz que aparece dos veces. Aparece dos veces. Pero cuando una raíz aparece una vez, como en este caso, es una raíz simple. Y gracias al teorema del factor, cuando tenemos una raíz, nosotros podemos escribir las cosas de esta manera. Por ejemplo, supongamos que P es polinomio grado 4. R igual 1 es una raíz. Podemos escribir P de esta manera. X menos la raíz, o sea 1, multiplicado por un polinomio Q de X, donde Q es de grado 3. ¿Por qué Q es de grado 3? Porque tiene que salirte lo siguiente. Como P es de grado 4 y esto de acá es de grado 1, este de acá necesariamente tiene que ser la diferencia. 3. Para que estos que se multiplican, la suma de sus grados te dé el de acá. Eso es lo que nos va a permitir escribir todo el polinomio tan complicado que tenemos en algo más sencillito. ¿Y qué es ese algo más sencillito? Como el polinomio p de x que vamos a trabajar tiene dos raíces simples, podemos escribir eso de esta manera. X menos menos 3 por x menos 2. Este menos con menos se vuelve más y todo eso multiplicado por un polinomio q de x. Como p de x es de grado 3, porque nos dicen que es un polinomio de grado 3, acá está. Y este x más 3 es un término lineal, significa que tiene grado 1. X menos 2 es un término lineal, tiene grado 1. Por lo tanto, haciendo la comparación, q de x, que es el otro polinomio, tendría que tener grado 1, para que así la multiplicación de estos tres nos dé algo cúbico. De esa manera podemos decir que q de x tiene la siguiente forma, ax más b. Ax más b es justamente la forma general de un polinomio lineal. Ahora, ¿qué necesitamos? Simple, poder encontrar los factores primos del polinomio en z. Pero sin darnos cuenta lo hemos hecho, porque los factores primos son factores que ya no se pueden seguir descomponiendo en factores más pequeños. Y estos de acá son factores lineales. X más 3 es lineal, x menos 2 a x más b. Como son lineales, son primos por definición inclusive. Por lo tanto, estos de acá son los factores que buscábamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar sus coeficientes. Porque justamente al sumar estos coeficientes y sacarle el triple, encontraremos la edad de Juan. Eso es lo que dice el problema. Solo faltaría encontrar el valor de A y el valor de B. ¿Cómo vamos a encontrar estos valores? Utilicemos el dato del término independiente, es decir, P de 0 igual 12. Y si a todo lo que tenemos acá, en lugar de X colocamos el 0, eso nos tiene que dar 12. Por lo tanto, acá tendremos 3 por menos 2 por B. Y eso es igual a 12. Por lo tanto, B es igual a menos 2. De la misma forma, vamos a trabajar con la suma de términos. La suma de sus coeficientes vale menos 12. Es decir, cuando todo esto lo evaluamos en 1, nos va a dar menos 12. Es decir, cuando x vale 1. Si nosotros hacemos ello, vamos a tener 4 por menos 1 por a más b igual menos 12. Perfecto. A más b igual 3. Sin embargo, ya sabemos que b vale menos 2, así que esto es a menos 2
igual 3 y por lo tanto a vale 5. Con todo ello, ya tenemos el problema resuelto. Por lo tanto, este polinomio p de x vendría a ser 5x menos 2. Los factores primos entonces vendrían a ser x más 3, x menos 2 y 5x menos 2. Esos son sus factores primos. Y los coeficientes de sus factores primos vendrían a ser 1 y 3, 1 y menos 2, 5 y menos 2. Así que Juan, su edad sería el triple de la suma de todos ellos. Es decir, 1 más 3 más 1 menos 2 más 5 menos 2. Vemos que Juan tiene 18 años. Y como podemos ver, es la clave C. Este problema tiene un texto más largo de lo general. Nos hablan de una especie de ave en peligro de extinción y para protegerla la colocan en dos reservas naturales, la A y la B. Y pasa algo. Cada año que pasa, en la reserva natural A, las aves se duplican y en la B, las aves se cuadriplican. Eso pasa cada año. Lo que nos piden calcular es lo siguiente. Después de cuántos años habrán, sumando en total ambos reservorios, 1184 aves. Sabiendo que inicialmente en el reservorio A, donde se duplican las aves, empezaron con 10, y en el reservorio B, donde se cuadriplican, empezaron con 4. Eso es lo que nos piden hacer. Así que vamos a empezar dándonos cuenta de lo siguiente. Vamos a tomar nota de esos datos. En el A, aves se duplican. B, aves se cuadriplican. Nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. En el reservorio A, empezamos inicialmente con 10 aves. Y cada año que pasan se van a duplicar. Es decir, las vamos a multiplicar por 2. Si pasa un año, es 10 por 2. Si pasan 2 años, es 10 por 2 por 2. Es decir, 10 al cuadrado. ¿Qué tal si pasan 3 años? Sería 10 por 2 por 2 por 2. O en pocas palabras, 10 por 2 al cubo. Como se darán cuenta, la cantidad de años que pasa es la potencia a la cual elevamos 2. Por lo tanto, podríamos escribir esta función de acá. A de x es igual a 10 por 2 a la x. Y esto justamente es la cantidad de aves que tendremos al pasar x años. Usando la misma línea de pensamiento, podemos darnos cuenta que en el reservorio B vamos a tener 4 aves iniciales multiplicados por 4 a la x. ¿Por qué? Porque cada año que pasa las aves se cuadriplican. Es decir, pasa un año, multiplicamos el 4 inicial por 4 a la 1. Pasan 2 años, el 4 inicial por 4 al cuadrado. Y así sucesivamente. Tenemos dos funciones. Lo que nos pide el problema es saber en qué punto de los años que han pasado sumarán el A y el B 1184. Para ello, nosotros vamos a establecer lo siguiente. AX más BX igual a 1184. Donde AX vale todo esto y Bx vale todo esto de acá. Y todo esto es igual a 1184. Pero ¿cómo resolvemos ese problema? Tenemos que encontrar una manera. Y gracias a las leyes de exponentes nos damos cuenta de lo siguiente, que este 4 se puede escribir como 2 al cuadrado. Pero fíjense esto de acá. Si tú tienes potencia de potencia, esto se vuelve así, 2 elevado a la 2x. O también esto lo puedes poner como 2 elevado a la x todo elevado al cuadrado. Esto es lo que vamos a usar. Este 2 a la x y luego al cuadrado lo vamos a colocar acá. Se va a formar algo. Vamos a escribir lo siguiente. 2 a la x lo vamos a llamar y. Un cambio de variable. Y ahora donde veamos 2 a la x vamos a colocar y. Por ejemplo acá. O acá adentro también. Y perfecto. Tenemos 4y cuadrado más 10y menos 1184 igual 0. Tenemos una ecuación cuadrática. A esto es a donde deberíamos llegar. Si tenemos esta ecuación cuadrática, el problema se hace muchísimo más sencillo. Saquemos la mitad a todo. En lugar de 4, la mitad es 2. En lugar de 10, su mitad 5. En lugar de esto, su mitad es 592. Si nosotros sacamos el aspa simple, rápidamente nos damos cuenta que acá solo hay una opción. 2 y 1. 592 tendremos que descomponerlo porque encontrar factores de ello va a ser muy complicado. Sin embargo,
Calculándolo, nos damos cuenta que 592 es 37 por 16. Esos son los valores que voy a usar y los voy a usar de esta manera. Para que al multiplicarse, la diferencia me dé 5 y como quiero que prevalezca el signo positivo, le colocaré más acá. Y aquí un menos. Eso nos va a dar lo siguiente, que los factores van a ser 2 por y más 37 y y menos 16. Y eso va a ser igual a 0. Teniendo esta ecuación de acá, nos vamos a dar cuenta de que 2 por y más 37 me da 0 o y menos 16 te da 0. Si nosotros resolvemos esto, vamos a tener que 2 por 2 a la x más 37 te va a dar 0. Esto de acá no tiene sentido, porque todo esto siempre va a salir positivo y nunca se va a anular. Así que en este caso no hay solución. Sin embargo, en el caso de acá, sería 2 a la x menos 16 igual a 0. Es decir, 2 a la x es igual a 16 y por lo tanto x vale 4. Y esta sí tiene una solución coherente. Por lo tanto, hemos encontrado la cantidad de años que deben pasar. Deben pasar 4 años para tener 1184 aves. Es decir, la clave es la letra E. Nos hablan de que un hospedaje adquirió un total de 160 unidades entre almohadas, frazadas y edredones, con un gasto total de 8.800 soles de toda esa compra. Nos muestran el precio de cada cosa. El precio unitario de la almohada es 20 soles, de la frazada 80 y del edredón 120. Además, el número de almohadas compradas es igual al de frazadas más edredones. Este problema, por cómo lo vemos, va a tratar de sistemas de ecuaciones. Y justamente ahí viene la pregunta, ¿cuánto gastó el hospedaje al comprar las frazadas? Nos hablan de uno en particular. Empecemos planteando las ecuaciones. Nos dicen que hay 160 unidades, así que cantidad de almohadas más frazadas más edredones va a ser 160. Nos menciona también el costo total. Pero para saber el costo total, tenemos que multiplicar lo siguiente. El precio de una almohada es 20 soles, así que 20 soles por la cantidad de almohadas es costo total de almohadas, más 80 soles por lo que vale una frazada es el costo total de las frazadas, más 120 por la cantidad de edredones es el costo total de edredones. Y esto te da 8.800. Justamente ese es el gasto total. Y por último nos dicen un dato más, que la cantidad de almohadas es igual al número de frazadas más edredones. Tenemos 3 ecuaciones y 3 variables. Por lo tanto, el sistema es compatible y es determinado todavía. O sea, vamos a encontrar una solución única. Lo primero que vamos a hacer es sumar la ecuación 1 y la ecuación 3. ¿Por qué? Si sacamos rápidamente la vista, nos damos cuenta que se va a eliminar la f y la e. Así que sumamos esas dos ecuaciones y tendremos que 2a vale 160. Por lo tanto, a vale 80. Y así rápidamente tenemos la cantidad de almohadas. Así que vamos a reemplazar a en esto de acá. 80, acá sería 80 y acá sería 80. Esto lo estoy haciendo con el fin de volver un sistema de 3 ecuaciones, 2 ecuaciones. Porque bueno, ya las tenemos, ¿no? Así que si este 80 pasa a restar, acá se vuelve 80 también. 20 por 80, ¿eso cuánto es? Eso es 1600. Y si 1600 pasa a restar al otro lado, se va a volver 7200. La ecuación 3 es la misma que la ecuación 1. Así que no tiene caso, la elimino. Y para poder simplificar un poco más las cosas, acá nos damos cuenta de que todos son múltiplos de 10. Así que a 80 lo divido entre 10, te queda 8. A 120 y a 7200. Y todos estos todavía tienen más y más cosas. Por ejemplo, le saco cuarta, sale 2, le saco cuarta, sale 3, le saco cuarta, 18. Perfecto. Ahí las cosas han quedado mucho más sencillas. Y ya podemos inclusive empezar a trabajarlo por medio de sustitución. F más E vale 80. Entonces E va a ser igual a 80 menos F. Este despeje que hemos hecho lo vamos a reemplazar en la ecuación de abajo. 2F más 3 veces E, que vale 80 menos F. Y todo eso es igual a 180. Así tenemos que 2F más 3 por 80, 240, menos 3 por F, es igual a 180. Pasando al otro lado, menos 180 es igual a F y por lo tanto tenemos la respuesta. 60 es igual a F.
Hemos comprado 60 frazadas, pero eso no te piden. Te piden el gasto del hospedaje al comprar las frazadas. Entonces, el gasto de frazadas, ¿a qué es igual? A la cantidad de frazadas, 60 de ellas, por el precio de cada frazada, 80 soles. Es decir, 4.800 soles. Esa sería la respuesta. ¿Qué clave es? La clave C. Hemos concluido así con las 4 preguntas del examen de admisión. Espero que todo haya quedado claro. Cualquier pregunta, sugerencia, duda, se pueden hacerlo en la sección de comentarios de abajo. Muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes.